Primero, antes que nada, tenga muy buenas tardes, licenciado Galindo. El motivo del por qué estoy realizando este video es para darle respuesta a todas las interrogantes que le hice a cada uno de los profesionales del derecho a los cuales entrevisté. En este caso, opté por entrevistar al licenciado Franklin Jurado, que es uno de nuestros docentes que labora en la universidad, y a la licenciada Karina Moreno, que forma parte de mi familia y que es una muy buena abogada con una trayectoria bastante larga ya realizando este ejercicio como jurista. Y bueno, pues por medio de estos videos le demostraré cada una de las perspectivas que ellos tienen acerca de la corriente tanto positivista como la no positivista y qué opinan acerca de la pregunta que les hice acerca de qué es el derecho. Bueno, en este caso, gracias a ambas entrevistas como estudiante, pude aprender de que nosotros como futuros juristas no tenemos que adoptar un concepto sobre lo que es el derecho, sino más bien adoptar una concepción. Una concepción quiere decir de que a medida nosotros vayamos aumentando nuestro nivel como juristas dentro del ámbito del derecho, vayamos realizando praxis jurídicas, iremos adoptando nuestra propia concepción acerca de lo que es el derecho. No es un concepto, porque un concepto es meramente teórico. El derecho es más que la teoría, es más que la teoría. El derecho es muy amplio, ya que se ve de muchos ámbitos, como uno de ellos podría ser la filosofía. Gracias a la filosofía dentro del derecho podemos argumentar del por qué el derecho, por qué tenemos que pensar más acerca de lo que es el derecho, tenemos que profundizar más el derecho, no solo quedarnos con lo superficial. Y bueno, espero le guste las respuestas que estos profesionales me dieron tanto a mí y también se los compartiré a usted por medio de este video. Espero que le guste mucho, así como me gustó a mí, y pues yo quedé muy agradecida y muy satisfecha con cada una de sus respuestas. Empezaremos con la entrevista del licenciado Franklin Jurado. En esta entrevista, en este caso, la hice con mi compañera Larisa Michelle González, ya que ambas optamos por preguntarle al mismo docente y pues como era el mismo docente optamos por hacer la misma entrevista. Así que a continuación le mostraré la entrevista del licenciado Franklin Jurado. Bueno, pues que tengan muy buenos días. Mi nombre es Larisa Michelle González Silva y pues tenemos hoy la oportunidad de entrevistar al licenciado Franklin Jurado, el cual vamos a hablar acerca sobre el desarrollo del contenido de esta semana. También tenemos a nuestra compañera Valeria Moreno. La verdad que esta entrevista va a ser de ambas, ya que buscamos entrevistar al mismo docente y de esta manera poder hablar sobre este tema que tiene mucha importancia en la sociedad. Como primer punto y como primera pregunta queríamos saber, licenciado, ¿qué es el derecho para usted? Bien, muchas gracias Larisa y Valeria por hacerme esta entrevista y tratando de ser muy específico en la respuesta que usted me está indicando. Debo de señalarle que esta pregunta de qué es el derecho ha representado muchos problemas a lo largo de la historia. De tal manera, pues que hoy día, inclusive en la universidad, se designa una asignatura que tiene como objeto o propósito, ¿verdad?, tratar de buscar una respuesta a esta pregunta que tantos problemas ha presentado. Y es que, a diferencia de otras ciencias o de otras carreras, de otras profesiones, los juristas tenemos el problema de que no llegamos a consenso, ¿verdad?, o acuerdos sobre lo que debemos entender por el derecho. Y precisamente eso nos lleva, nos obliga a nosotros como juristas poder a estudiar o adentrarnos un poco en esto de la filosofía del derecho, que tiene entre sus objetivos, ¿verdad?, dar respuesta a esta pregunta de qué es el derecho. Eh, Tratar, diría yo, de establecer una definición. Yo, de entrada les digo que es una definición que les puedo proporcionar, pero que no es definitiva o no es acabada, porque esto es debatible y está en constante construcción. Sí, debo de
anunciarles de que hay por lo menos dos perspectivas de lo que debemos de entender por el derecho. Es una perspectiva teórica y una perspectiva práctica, ¿verdad? Porque históricamente han habido distintas concepciones de lo que es el derecho y podríamos partir desde el justnaturalismo, pasando por el positivismo jurídico, el realismo jurídico como corrientes o concepciones tradicionales del derecho, hasta llevarnos a las concepciones ya más modernas, ¿verdad? Por ejemplo, la teoría tridimensional del derecho de Miguel Reale y de César Ego, o ya concepciones del siglo decimonónico, ¿verdad? Como el neoconstitucionalismo, el pospositivismo, etcétera. Entonces, al haber, diría yo, repasado un poco esas distintas corrientes, yo me inclino un poco a la visión del derecho que tiene el doctor Manuel Atienza, ¿verdad? De hecho, en uno de sus libros, El sentido del derecho, él define a este concepto como un fenómeno omnipresente. En otro de sus libros, él sostiene de que el derecho no solo tiene una dimensión valorativa, sociológica o normativa, sino que también tiene una dimensión argumentativa. Él habla de eso como la cuarta dimensión. Sin embargo, agregando esa cuarta dimensión, él sostiene que aún con esos cuatro elementos, todavía no podríamos o no es suficiente como para poder encerrar, ¿verdad? Este fenómeno en una definición. Entonces, partiendo de esas premisas, de esas nociones, yo concibo de que el derecho tiene que ver con una práctica social compleja. Es eso, el derecho es una práctica social compleja. ¿Por qué digo que es una práctica social compleja? Práctica porque tiene que ver con el ser, ¿verdad? Tiene que ver con el deber ser también. En cuerpos normativos a los que nosotros llamamos leyes, tratados, reglamentos, ordenanzas, etcétera. Entonces es algo complejo. Y esa complejidad alude a que en el derecho convergen no solo reglas, sino que también principios, convergen valores, convergen fines, ¿verdad? Que como sociedades nosotros tenemos. Entonces, desde mi perspectiva, insisto, yo definiría al derecho como una práctica social compleja, y esa práctica obviamente lo que viene a hacer es a construir una realidad. Y eso nos lleva también a una segunda definición que está íntimamente vinculada con esto, y es que al derecho también se le puede ver como una realidad transformadora de sociedades. Eso es, el derecho es una realidad transformadora de sociedades orientadas sobre principios, sobre fines, entre ellos pues el tema de la justicia que es clave, ¿verdad? Así es, y la verdad que, como lo decíamos y también como lo hemos estudiado, bueno, en el curso pasado que tuvimos la oportunidad de que usted nos diera clases en lo que es Introducción al Estudio del Derecho, pues aprendimos bastante sobre lo que dice Manuel Atienza, sobre lo que es el derecho, que lo considera como un fenómeno. También tenemos varias definiciones y conceptos en las cuales nosotros podemos considerar que es el derecho. Y sobre esto también considero que tenemos que tener siempre como un concepto adecuado sobre qué es el derecho. Y por eso le quería hacer esta pregunta, que ¿por qué es importante mantener un concepto adecuado sobre qué es el derecho? Ok, más que concepto, porque el concepto como tal, aquí es importante que tengan ustedes en cuenta que no es lo mismo el concepto que la Que la definición. definición. Y no es lo mismo una definición que una Que concepción. Ajá. Yo creo que más que tener un concepto, una definición, es clave que todo logista, que todo estudiante de derecho construya o forme su propia concepción del derecho, porque una concepción es un conjunto concatenado, sistematizado de ideas que tenemos sobre un fenómeno determinado. Ese fenómeno es al que nosotros le hemos atribuido el concepto de derecho. Y ese derecho lo podemos definir, ¿verdad? De hecho, en su primer interrogante yo lo que hice fue darle una definición.
pero la definición se convierte acá en el punto de llegada. Es decir, la definición se convierte aquí como en la conclusión que yo tengo a partir de una concepción que previamente yo he adoptado. La concepción me permite a mí construir una definición. Entonces, para mí, todo jurista y todo estudiante es importante, es clave que conozca las concepciones y que adopte una de ellas, porque de lo contrario, pues va a andar como el tamo, ¿verdad? Que arrebata el viento, va a andar de un lado para otro y en sus posturas va a ser inestable, no va a tener fundamento. Entonces, una concepción del derecho le da fundamento a un jurista, ¿verdad? Y eso implica que sus posturas las defiende, sabe por qué piensa así, para qué piensa así, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones que justifican o que fundamentan esa pretensión? De hecho, nuestra Constitución establece, por ejemplo, de que en la Corte Suprema de Justicia deben de estar representadas las corrientes de pensamiento jurídico más relevantes. La Sala de lo Constitucional ya ha interpretado que cuando la Constitución hace relación a corrientes de pensamiento jurídico más relevantes, está refiriéndose a concepciones del derecho. Eso implica que todo jurista, en este caso todo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, debe tener su propia concepción del derecho. Y aquí es importante también que ustedes tengan presente de que no hay concepciones buenas o malas. Eso para mí sería un error. No hablamos acá de yo descarto, esto está malo, eso no sirve, porque mucho se ha discutido, por ejemplo, sobre esta dicotomía o este conflicto que ha habido históricamente entre el justnaturalismo y el positivismo jurídico, concepciones que de pronto se han presentado como antagónicas y algunos se ubican en el extremo justnaturalista y otros en el extremo del positivismo jurídico, ¿verdad? Uno concibe el derecho como un valor y que tiene su fundamento, su sustento en el derecho natural, y ahí pues hay distintas corrientes, ¿verdad? Del justnaturalismo como el aristotélico tomista, tipo de justnaturalismo, positivismo. El punto clave aquí es que han estado en controversia. Pero a pesar de que ha existido esa controversia, nosotros no podríamos descartarlos a ninguno de los dos, no podemos tacharlo de bueno o de malo, sino que todo lo contrario sobre estas dos concepciones es que se han construido el resto de concepciones del derecho. Y al final las concepciones postmodernas yo diría que tienen ciertos elementos de ambas concepciones, ¿verdad? Entonces aquí el punto es, yo analizo, yo estudio, yo comprendo una concepción del derecho, retomo lo bueno y rechazo aquello que considero que para mí no tiene suficiente fundamento o sustento. Entonces, es clave para todo jurista, insisto, que adopte su propia concepción del derecho. ¿Por qué razón? Porque eso le da identidad en el mundo jurídico, porque es muy penoso que de repente nosotros, digamos, profesamos o creemos en una concepción, pero con nuestras acciones demostramos otro tipo de concepción. Y aquí es importante el tema de la coherencia. Así como pienso, también yo voy a actuar. Entonces, al jurista lo arropa una concepción del derecho. Y en filosofía es importante también que ustedes tengan claro esto, y eso también es muy peligroso, que por el simple hecho de que un jurista, que un abogado o que un estudiante del derecho no conozca las concepciones del derecho, no significa que éste no practique una concepción del derecho. De ahí la importancia de separar lo teórico y lo práctico, la visión teórica y la visión práctica de las concepciones, porque algunos adoptan una concepción teórica, pero ya en la práctica demuestran otra cosa. Y hay otros que en la práctica ejercen o ejecutan un tipo de concepción ignorando teóricamente a qué concepción se corresponde esa forma de actuar o esa forma de justificar o de resolver los problemas con relevancia jurídica. Así es que en síntesis, una concepción del derecho, ojo, no adoptar definición, sino una concepción del derecho, porque es esta la que le da identidad al estudiante y a todo aquel que ejerce la profesión de jurista. Vaya, como usted decía, ¿verdad? Entonces, prácticamente nosotras, cuando hayamos terminado todo este camino de lo que sería el mundo de derecho y todas las materias que estamos cursando, al momento de ejercer nuestra profesión, es cuando vamos a adquirir esa concepción jurídica por medio de la praxis que practiquemos.
Okay. Yo diría que esta materia que ustedes están cursando de filosofía del derecho es clave para que ustedes desde ya adopten una concepción del derecho. Lo que se busca a través de esta asignatura de filosofía del derecho es como presentarles todo el abanico, todas las concepciones, todas las posturas que hay acerca de este fenómeno y que a partir del estudio de ellas ustedes adopten una. Ese es el reto que ustedes tienen, porque para mí es muy lamentable que un estudiante curse filosofía del derecho y al final pues no adopte ninguna concepción o que en este caso pues salga ignorando en qué consisten las concepciones o cuáles son las implicaciones teóricas y prácticas que eso tiene. Si esto teóricamente en este momento es oportuno para que el estudiante pueda adoptar una de estas posturas y eso debe demostrarlo también en el desarrollo de su formación profesional. Porque si yo digo soy positivista, pues en las acciones, en el desarrollo de actividades o tareas, yo debo mostrar que soy positivista. ¿Sí? Porque de lo contrario incurriría en esas inconsistencias o incoherencias, ¿verdad? Que, insisto, se empiezan a demostrar desde que uno está ahí en su proceso de formación. Recuerden que ustedes ahorita están estableciendo sus pilares, ¿verdad? Y hoy es cuando, a partir del estudio de estas concepciones, que ustedes deben de adoptar una de ellas o inclinarse a alguna de ellas y posteriormente ir profundizando, ¿verdad? Eso implica, y esto es entendible, razonable y es posible que se dé, que de pronto la concepción que inicialmente ustedes habían adoptado, pues en el transcurso de la carrera, ustedes la vayan a cambiar. Eso es posible. Si nos remitimos a su raíz etimológica, tiene que ver con mores, ¿verdad? Y mores alude a costumbre, y la costumbre es la práctica repetitiva de ciertos actos que nosotros hacemos como miembros de una sociedad. Entonces, hablar de moral alude a costumbre, alude a práctica, ¿verdad? Que un grupo determinado adopta en su vida en sociedad. Y ese sistema de costumbres, esas prácticas, es lo que viene a generar o a desarrollar aquel sistema de principios y valores que una sociedad adopta. De tal manera que a partir de esa práctica repetitiva, ¿verdad? O a partir del desarrollo de esa moral es que se vienen a establecer aquel sistema de principios y valores que son propios de una sociedad. De pronto estos principios, estos valores cambian en atención a las prácticas o a las costumbres que tiene determinada sociedad. Para el caso de El Salvador, en términos genéricos, diríamos que ese sistema de costumbres, principios y valores de pronto pues están regulados o contemplados en nuestra Carta Magna, que es la Constitución. Pues luego de haber hecho esta pregunta, sabemos que hay una lucha entre el derecho y la moral. Y la verdad que son temas relevantes, como le decía al principio, que se dan y quieras o no, siempre están dentro de la sociedad. Entonces queríamos saber esto, que cuál es la lucha que hay o que existe y por qué se está dando lo que es esto entre el derecho y la moral. Sí, más que lucha, yo creo que aquí el problema que ha habido es acerca de las concepciones. ¿Por qué razón? Porque históricamente ha habido un debate entre los discípulos naturalistas y positivistas, o desde una perspectiva más moderna, el famoso debate entre positivistas y no positivistas. Y ese debate se circunscribe a una razón o a una pregunta. Y esa pregunta es, ¿el derecho está relacionado con la moral, sí o no? Si hay una relación entre derecho y moral. Para los positivistas puros y duros, ¿verdad? Si retomamos un poco la teoría kelseniana, la teoría pura del derecho, y otros, como por ejemplo el famoso debate entre Ronald Working y Herbert Hart, ¿verdad? Herbert Hart, un positivista. En la visión positivista, pues derecho y moral no tienen relación, ¿verdad? Son sistemas normativos que de pronto se excluyen entre sí.
porque el derecho tiene que ver con el ser, regula lo que es el aquí y el ahora, ¿verdad? Y el tema de la moral, según algunos positivistas, esto tiene que ver con ideales, ¿verdad? O sea, con aquellos deber ser, es algo bien subjetivo, mientras que el derecho es algo más práctico, es algo más objetivo. Entonces, para el positivista, pues el derecho es lo que está contemplado en la norma, y fuera de eso, pues no hay derecho, independientemente cuál sea el contenido de la norma. Sí, la ley es la ley, sostenían algunos positivistas, y por el simple hecho de ser ley, pues este debe de ser obedecido. Así es de que era una postura un poco fuerte, delicada y excluyente, diría yo, y sobre todo muy restringida, que dejaba de lado pues el análisis crítico valorativo o el análisis racional crítico, ¿verdad?, de los contenidos de algunas leyes. Y por otro lado existen los no positivistas, aquellos que conciben de que el derecho sí tiene que ver con o está relacionado con la moral. Y de hecho, pues, el derecho sin moral, pues, se convierte en algo vacío, en algo que no tiene fundamento. Y ahí surgen, ¿verdad?, los precursores de una nueva visión no positivista. Se me viene a la mente, ¿verdad?, la famosa regla radbruchiana, ¿verdad?, que la injusticia extrema no puede ser concebida como derecho. Entonces, esa visión de que el derecho está o debe tener, ¿verdad?, un sistema de principios y valores que atiendan, ¿verdad?, a la búsqueda de la equidad, de la justicia, de la igualdad en la sociedad. De hecho, fíjense ustedes de que hoy en día está en que si el derecho y la moral son sistemas normativos excluyentes, para mí no. Todo lo contrario, se complementan, se complementan. Únicamente para que un principio, un valor de naturaleza moral adquiera carácter coercitivo, que es un elemento de las normas jurídicas, entonces estos tienen que positivizarse en los ordenamientos jurídicos. Y si ustedes leen la Constitución, ahí lo que van a encontrar son muchos principios de nuestra sociedad, son muchos valores que nosotros hemos adoptado como sociedad. Entonces vemos que hasta cierto punto, pues, las leyes, partiendo de la Constitución y el resto de leyes de la República, están, ¿verdad?, afectadas, están llenas de mucho contenido de carácter moral. Bueno, sí, en esto, verdad, que estábamos hablando sobre el derecho y la moral, también entra también lo que es la ética, porque vemos que la ética y la moral siempre van de la mano, o sea, se complementan una con la otra, y dentro de esto siempre van a tener relación con lo que es con el derecho. Y luego, pues pasando ya a la siguiente pregunta, que es lo que el tema central de esa entrevista es, queríamos saber a qué corriente filosófica usted pertenece, si a la positivista o a la no positivista, y por qué. Ok. Bueno, en términos así, sencillos, yo me considero, un jurista no positivista, por el hecho de que yo tengo presente y estoy convencido que el derecho no está conformado únicamente por reglas, sino que, también hay principios, también hay valores, y que hay un sistema de fuente, ¿verdad?, muy amplio que nutre los sistemas normativos. Y aparte, pues, porque estoy consciente también de que el contenido de muchas leyes de pronto pues no debe ser concebido como derecho porque este es injusto. Y esa simple postura pues ya me convierte en alguien no positivista. Pues de antemano, licenciado, pues queríamos agradecerle por la oportunidad que nos dio de poderlo entrevistar, y la verdad pensamos, bueno, cuando estábamos hablando con Valeria y preguntándonos que quién íbamos a entrevistar, la verdad que congeniamos con la misma persona, pues sabíamos que era la persona idónea, la persona correcta, una de las personas correctas en las cuales nosotros podíamos entrevistarlo y saber que nos iba a dar una respuesta en la cual
nos iba a poder fundamentar, íbamos a ampliar, porque cada día nosotros aprendemos algo nuevo y podíamos ampliar nuestros conocimientos y podernos facilitar en el momento de nosotros poder ver el derecho de una concepción diferente, porque cada quien, como usted lo decía al principio, ve el derecho de una manera diferente y cada quien adopta su concepción, adopta la manera en la cual cada una de las personas podemos ver el derecho como tal. Y asimismo poder tener y ampliar nuestros conocimientos acerca de estas corrientes filosóficas que, si bien es cierto, se dan dentro de la sociedad, y nosotros como futuros juristas tenemos que tener siempre ese concepto o esa manera de pensar y de ver las cosas y de la manera en la cual la moral, el derecho, la ética juegan un papel muy importante dentro de la sociedad, y que ambos siempre, cada uno de esos temas y relevancias que se dan llegan a un solo fin, a una sola dirección, que es ver lo que en realidad, o sea, la importancia que se le da al derecho. Y pues por lo demás, de mi parte, agradecerle por la oportunidad que nos dio de poderle entrevistar, y pues de mi parte, y sé que de mi compañera, hemos quedado muy complacidas con cada una de las respuestas que usted nos ha dado a las interrogantes, y pues muchísimas gracias. Ok, ahora que ya vimos la entrevista del licenciado Franklin Jurado y pude aprender mucho y quedé muy satisfecha con cada una de sus respuestas acerca de lo que pensaba de qué es el derecho y acerca de lo que nos comentó sobre cada una de las corrientes, tanto positivista como no positivista, vamos con la entrevista de la licenciada Moreno, Karina Moreno. Ella de igual manera respondió a cada una de mis interrogantes, como por ejemplo qué es el derecho, a qué corriente de la positivista o no positivista le apuestas y el por qué. Respondió de igual manera, de una manera muy pero muy coherente a cada una de mis preguntas, y aprendí muchas cosas y adquirí nuevos conocimientos gracias a ella. Buenas tardes, mi nombre es Karina Moreno, soy abogada de profesión desde hace ya más de 16 años. Actualmente me encuentro laborando en una organización internacional que trabaja por la defensa, por la protección y salvaguarda de niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres y personas en condición de vulnerabilidad en general. Me han pedido en esta ocasión que conteste a unas preguntas para estudiantes de Derecho. Para mí es un gusto, voy a tratar de ser muy breve en el contenido y la respuesta de los mismos para poder abarcar todos los temas. Preguntan que para qué es para mí el derecho. Es todo aquello que está conforme a la regla, que está conforme a la norma. Es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del ser humano en sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, ¿verdad?, las cuales determinan el contenido y el carácter de la misma. Dicho de otra forma, ¿verdad?, es aquel conjunto de normas que permiten resolver conflictos dentro del seno de una sociedad. Está también condicionada a valores jurídicos, a valores éticos, de los cuales el sujeto es generador y portador. Eso es la primera. La segunda pregunta es ¿qué entiendo por moral? ¿Verdad? La moral para mí es un conjunto de normas, es un conjunto de creencias y valores, de costumbres subjetivas, ¿verdad?, que dirigen o guían la conducta de un grupo de personas en la sociedad. Es aquel grupo de costumbres que es muy diversa en diferentes países. En El Salvador tenemos unas costumbres distintas, por decirlo así, valores morales distintos a muchos de los países. La moral permite distinguir cuáles acciones son buenas, ¿verdad?, y cuáles acciones son malas para un grupo social. Eso es determinante establecerlo. Define el conocimiento de lo que el ser humano debe hacer o debe evitar para conservar de alguna manera lo que es la estabilidad social. Dicho de otra manera, explicándolo, la moral se diferencia de la filosofía, ¿verdad?, de la filosofía moral o ética, en que esta última reflexiona racionalmente sobre los diversos esquemas morales, ¿verdad?, con la finalidad de encontrar principios racionales que determinen las acciones éticamente correctas y las acciones éticamente incorrectas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Verdad? Nos permite
de alguna manera, decir qué es lo que para mi persona o para una sociedad en sí es bueno y es malo, independientemente de cada cultura, porque como lo explicaba en un inicio, tenemos a nivel mundial diferentes tipos de costumbres, de creencias, pero algo que sí es algo bien marcado es el hecho que nosotros somos seres humanos racionales que podemos decir esto es bueno y esto es malo, pero mi punto de vista de la moral es diferente al punto de vista, porque es algo subjetivo, al punto de vista de otro ser humano. Lo que para mí es correcto o es incorrecto, para otra persona puede tener un valor distinto. Entonces, es de ser un poco abiertos a lo que es esta percepción de moral, de alguna manera, en su generalidad, por decirlo así. Debemos de ser progresistas en ese sentido, porque mi cultura es muy diferente a la cultura de los alemanes, de los estadounidenses, de las personas de África, ¿verdad? Son costumbres totalmente distintas, pero dentro de una sociedad debe de regir ese conjunto de normas, ¿verdad? Que de alguna manera puedan dirimir algún tipo de conflicto que pueda surgir, ¿verdad? Es por eso que nace la norma, a raíz de todos estos preceptos morales que muchas personas podemos tener, y cuando no podemos resolver algún tipo de conflicto, porque para una persona es correcto esto y para otra persona no es correcto, viene y nace la norma para que rija y de alguna manera se establezca a través de un ordenamiento jurídico, ¿verdad? Lo que debe de regir dentro de una sociedad. La tercera pregunta es: ¿a qué corriente filosófica apostaría, la positivista o la no positivista, y por qué? Primeramente, creo que es necesario explicar un poco a los estudiantes qué es el positivismo. Para mí, bueno, y según los estudios, es una corriente de pensamiento jurídico cuya principal tesis, ¿verdad?, es la separación conceptual de la moral y el derecho, lo que supone un rechazo a una vinculación lógica y necesaria entre ambos. Antiguamente, ¿verdad?, se decía, definitivamente la norma es la que es puesta por el soberano, en este caso por el Estado, ¿verdad? Determina qué es lo que debe de considerarse en una norma, siendo esta justa, injusta, siendo esta buena o mala. En este caso, la persona humana lo único que tenía que hacer era acatar la obligatoriedad de esta norma. Y en este caso las resoluciones se daban únicamente y se materializaban de acuerdo a la norma. No podía mediar una interpretación moral o de valores. Eso es importante en esta corriente positivista. Por lo tanto, mi respuesta es, deben de haber otros factores. No me considero una persona positivista. Sin embargo, es necesario, ¿verdad?, que la norma sea respetada, ¿verdad?, en su sentido integral. Pero pueden mediar otros factores, por decirlo así, o indicadores al momento de evaluarse, que pueden ser la interpretación de la norma jurídica, puede también mediar algunos conceptos de moral, de ética, ¿verdad? Pueden mediar conceptos de libertades, ¿verdad? Lo que para algunas personas es bueno, lo que explicaba al inicio, para otras personas es malo, según su cultura, según sus tradiciones, según el país en el que vivan. Entonces, definitivamente debe haber un estudio y un análisis de la norma jurídica. Nosotros cuando hacemos o apoyamos en la creación de una norma jurídica como sociedad civil, como organismos internacionales, lo que hacemos es realizar consultas públicas para ver si realmente esta norma, ¿verdad?, o estas políticas en dado momento se están creando, tienen algún impacto en alguna comunidad, en alguna sociedad en particular, y si realmente esta norma va a ser realmente de mucho apoyo, ¿verdad?, para dirimir algún tipo de conflictos que pueda existir en la sociedad. La consulta pública es sumamente importante. La sociedad juega un papel y un rol fundamental en lo que es la
la creación, ¿verdad?, de las normas, porque realmente para quienes va dirigido es para ellos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, soy un poco más a la corriente no positivista. Finalmente, la cuarta pregunta es, ¿considera que el derecho y la moral se relacionan entre sí? Ya respondí anteriormente y lo vuelvo a reiterar. Sí se relacionan entre sí definitivamente, ¿verdad? El contenido del derecho tiene una clara dependencia de la moral social vigente. Como lo explicaba, es fundamental la costumbre, las tradiciones, lo moral, lo ético, lo correcto, lo incorrecto. De la misma forma, toda moral social pretende contar con un refuerzo, ¿verdad?, coactivo del derecho para así lograr eficacia social. Las relaciones entre moral y derecho constituyen una de las cuestiones más importantes y complejas de la filosofía del derecho, sobre todo si se tiene en cuenta también que afectan al concepto del derecho en sí, a su aplicación, a las relaciones entre legalidad y justicia, o también a lo espinoso que es el tema de la obediencia al derecho, ¿verdad? La moral y el derecho hacen referencia a una parte importante del comportamiento humano, ¿verdad? Y se expresa en gran medida a los mismos términos del deber, la obligación, la culpa, la responsabilidad. Definitivamente se deben de relacionar. Ahora, como lo explicaba, las normas deben de ser creadas definitivamente con el apoyo y la consulta ciudadana. Es muy importante para que realmente sea de fiel cumplimiento, porque hay muchas normas que son creadas por el ente soberano, en este caso, y que no se respetan, ¿verdad?, en la manera de lo posible. Son prácticamente normas que están ahí, pero que nunca, ¿verdad?, son aplicadas en la sociedad. Por eso es importante que se tenga prácticamente el involucramiento de otro tipo de factores que deben de haber, ¿verdad?, para poder interpretar una norma y poder en este sentido ser pospositivista, ¿verdad?, ir más adelante de lo establecido en la norma, sino que debemos también ser estudiosos del derecho, y este es un mensaje para los estudiantes. Yo me recuerdo hace mucho tiempo, cuando ya era estudiante de derecho, que es algo importante. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y si a nosotros los jurídicos y los conocedores del derecho nos limitan a que no hagamos una interpretación de la norma en toda su concepción amplia y clara, ¿verdad?, involucrando otros factores importantes, ¿verdad?, prácticamente lo que haríamos sería únicamente materializar, ¿verdad?, y aplicar la norma tal cual está escrita. Entonces, en ese sentido, no pensaríamos, no utilizaríamos nuestros conocimientos para poder ser más críticos al momento de la aplicación de una norma. Eso es lo que nos invita, ¿verdad?, la materia de filosofía del derecho, a que nosotros estudiemos, conozcamos de doctrina, conozcamos de cualquier corrientes que hubieron en el pasado, que hay en el presente, contemporáneo, moderno. Eso es lo que nos invita prácticamente esta materia de filosofía del derecho, y realmente felicitarles a los estudiantes y motivarles a que el derecho se aprende estudiando, obviamente, pero se ejerce pensando. Gracias.